Podría darte centenares de nombres y no te mentiría. Todos han sido míos, pero quizás el que te resulte más comprensible sea el que me puso una especie de filósofo de finales del siglo XXI. El Eternauta, me llamó él, para explicar en una sola palabra mi condición de navegante del tiempo, de viajero de la eternidad, mi triste y desolada condición de peregrino de los siglos. Claves de lectura. Las obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina, para leer y analizar. Héctor Germán Oesterhel. Nació en Buenos Aires en 1919. Estudió geología, disciplina que investiga cómo está compuesta la estructura interna de la Tierra. Se casó con Elsa Sánchez y tuvo 4 hijas. Oesterhel trabajó para yacimientos petrolíferos fiscales y para un laboratorio de minería. Pero luego dejó este cargo para dedicarse de lleno a la escritura, principalmente de guiones de historietas. Hoy vamos a conocer algunas de las claves para entender sus obras. Todo hasta donde se podía ver se cubría ya de aquella nevada, nevada irreal, nevada de dibujos animados, y mortal, terriblemente mortal. El Eternauta, Héctor Germán Oesterhel. En sus historietas, la aventura es lo que generalmente moviliza la acción. Sus personajes no son superhéroes, son personas ordinarias, sin superpoderes, a las que les sucede algo fuera de lo común. Las historietas de Oesterhel plantean lo extraordinario en lo cotidiano, y la aventura está en la búsqueda de nuevos recorridos que hacen los personajes. En estos desafíos siempre está presente la necesidad de elegir, de tomar decisiones, de cuestionarse la realidad tal como está dada. El Eternauta, uno de sus trabajos más importantes, es una síntesis de estas intenciones. Cuenta la historia de una invasión extraterrestre a la Tierra y su resistencia por parte de los terrícolas. Sus protagonistas son personas comunes, cuyo mundo se modifica de un momento a otro y tienen que decidir qué hacer, cómo enfrentar la invasión. El héroe verdadero del Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Prólogo a la primera edición de El Eternauta. Héctor Germán Oesterhel. Héctor Germán Oesterhel. Imaginemos Buenos Aires, a mediados del siglo XX. Un guionista de historietas está escribiendo a la noche en su casa. De pronto aparece una persona, un hombre que dice llamarse Juan Salvo, pero que tiene un apodo que habla de lo que viene a ser: el Eternauta, el viajero de la eternidad. El guionista de historietas es un alter ego de Oesterhel, una figura que le permite contar la historia como si le hubiera pasado a él. En las primeras páginas del Eternauta, dibujadas por Francisco Solano López, todo se vuelve extraño. Una nevada mortal azota Buenos Aires. Es la primera manifestación de una invasión extraterrestre. Juan Salvo logra sobrevivir, junto con su mujer, su hija y 2 de sus 3 amigos. Se une a los demás sobrevivientes para luchar contra los invasores, a los que llaman los ellos, y sus esclavos, los cascarudos y los manos, víctimas de otras invasiones. El Eternauta se salva viajando en el tiempo y busca desesperadamente a su familia, que está viajando en otro plano temporal.
Así es que llega 1957 y cuenta su historia al guionista de historietas. Allí quedó mi amigo Polsky, inmóvil, un cuerpo más entre todos los que habían sucumbido bajo aquella mortal nevada. No hacía 10 minutos desde cuando jugábamos al truco. El Eternauta, Héctor Germán Oesterheld. Le gustaba leer y ver películas, y sus historietas toman muchos procedimientos del cine y de la literatura. Si pensamos las viñetas como si fueran tomas cinematográficas, podemos tener planos generales, en donde se muestra claramente la relación de los personajes y su entorno. Primeros planos en donde vemos el rostro de los personajes, o planos detalle de algún objeto. Y también interesa la forma en que se suceden esos planos, qué va primero y qué va después, de forma similar a lo que en cine se llama montaje. Al igual que en la literatura, en las historietas suele haber un narrador, que puede estar en primera o en tercera persona, y diálogos que habitualmente se representan con globitos. Oesterheld toma del cine y la literatura el recurso del suspenso. Muchas de sus historietas terminan con el famoso «continuará», que dejaba al lector esperando la próxima entrega. Además, las historietas están íntimamente ligadas con las artes plásticas. Oesterheld trabajó con muchos ilustradores, entre ellos Francisco Solano López, el uruguayo Alberto Breccia y el italiano Hugo Pratt. Algunos dibujantes usan la línea negra y otros la blanca. Las negras son líneas gruesas, trazadas con fuerza. Las blancas son finas, simples, sobre fondos claros. Allí estaba la casona. Ya no era una melancólica reliquia, de otras épocas, embellecida por el tiempo. Ahora era un cuerpo decrépito, muerto, un cuerpo en el que había algo absurdo, algo incongruente. Sherlock Time, Héctor Germán Oesterheld. Uno de los ejes de sus historietas son los viajes. En Sherlock Time, el protagonista es un detective particular. Sus casos están en todos los espacios y en todos los tiempos posibles. Y Sherlock Time debe viajar por todos ellos para resolverlos. Mort Cinder es otra de sus historietas más importantes. Su personaje principal es otro viajero del tiempo y el espacio. Mort Cinder muere en cada aventura y resucita en la siguiente, para morir de nuevo. Así vive muchas vidas y no olvida ninguna de ellas. Otro de los viajeros creados por Oesterheld es Ernie Pike, un corresponsal de guerra. En esta historieta se repite el tema de la aventura y, sobre todo, lo que una aventura parece significar. Una decisión en los momentos desesperados. Una postura ética, es decir, una reflexión sobre el bien y el mal, que es la reflexión que nos define en nuestra humanidad. La historieta es un género mayor, porque ¿con qué criterio definimos lo que es mayor o es menor? Para mí, objetivamente, género mayor es cuando se tiene una audiencia mayor. Entrevista hecha en 1975 a Héctor Germán Oesterheld. Los viajes espacio-temporales se inscriben en un género específico, la ciencia ficción, es decir, un género que tiene como sustento hipótesis científicas, como si fueran imaginaciones científicas todavía no comprobadas. Estas historias plantean un presente un poco distorsionado o un futuro posible. Una buena manera de pensar una historia de ciencia ficción es preguntarse, ¿qué pasaría si? Por ejemplo, el Eternauta se pregunta, ¿qué pasaría si Buenos Aires fuera invadida por extraterrestres? Oesterheld combinó la ciencia ficción con otros géneros de consumo masivo, como el policial y el terror. Por suerte, el problema de sobrevivir era demasiado candente.
De otro modo, creo que hubiéramos enloquecido ante la pérdida simultánea de tanto amigo, de tanto pariente, de todo el mundo en cuyo seno habíamos crecido. El Eternauta, Héctor Germán Oesterheld. Además de historietas, escribió cuentos y libros de divulgación científica y publicó en una gran cantidad de revistas y editoriales. Para muchos guionistas y dibujantes de historietas, es considerado un maestro. En 1955, junto con su hermano Jorge, fundó la editorial Frontera, uno de los ejes de renovación de la historieta argentina. Oesterheld se fue acercando a la política y en 1969 publicó una variación sobre el Eternauta, dibujada por Alberto Breccia, que ponía el eje en una fuerte crítica al imperialismo, especialmente al norteamericano. En 1973 se unió a la organización guerrillera Montoneros y siguió escribiendo historietas. Tras el golpe de Estado de 1976, Oesterheld fue perseguido. Ese mismo año también entregaba sus guiones para el Eternauta 2. A diferencia de la primera parte, tenía como mensaje la idea de que el fin justificaba los medios. Entre 1976 y 1977, sus 4 hijas fueron secuestradas y desaparecidas por la dictadura militar. Oesterheld también es un desaparecido. En 1983, cuando volvió la democracia, la revista Feriado Nacional publicó un afiche dibujado por Félix Saborido, en el que todos los personajes de sus historietas levantan un cartel que dice: ¿Dónde está Oesterheld? Creó personajes que se volvieron extraordinarios, pero solo porque fueron alguna vez personas comunes, que se encontraron en situaciones en las que debían decidir qué hacer. Ese qué hacer fue siempre el núcleo de sus historias, el núcleo de las aventuras que pensó como viajes por el espacio y por el tiempo. El núcleo de las historietas que pensó como formas de conocer el mundo en el que vivía y actuar en él.